Hola a todos, en este video vamos a ver la sección de determinantes y propiedades correspondientes a las secciones 2.1 y 2.2 del Grossman. En la sección 2.1 se definen los determinantes. En primer lugar se define el determinante para una matriz de 2×2. ¿Sí? El determinante es un número que nos da información sobre la matriz. En una matriz de 2×2 el determinante se calcula haciendo el primer elemento, el elemento 1, 1 por el elemento 2, 2, menos el elemento 2, 1 por el elemento 1, 2. ¿Sí? Entonces queda el determinante de A es A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1 o, bueno, al revés, porque total es conmutativa con respecto a la multiplicación porque son dos números. En general se puede escribir determinante de A o A entre barritas, que significa también que es el determinante, o escribir la matriz y al poner dos barras quiere decir que es el determinante de esa matriz. Entonces, ese es el determinante de una matriz de 2×2, ahora el determinante de una matriz de 3×3. Este determinante nosotros ya lo calculamos cuando calculábamos el producto cruz de dos vectores. ¿Por qué? Porque el producto cruz de dos vectores era el determinante de una matriz formada por IJK y después los vectores, ¿sí? Cuando yo quiero calcular un determinante de 3×3, entonces lo que tengo que hacer es, como hacíamos antes, el primer elemento lo multiplico por el determinante de la matriz de 2×2 que me queda al eliminar la primera fila, la primera columna y la primera fila. Entonces me queda A1, 1 por este determinante que se obtiene haciendo, bueno, lo que ya hacíamos, multiplicar cruzado esto menos multiplicar cruzado esto. Este es el primer término. Ahora, menos el segundo elemento por la matriz que queda determinada por estos dos elementos y estos dos elementos que quedan acá de los restantes de eliminar esta primera fila y la segunda columna. Más, ahora este elemento, el A13, por la matriz de 2×2 que queda de eliminar la primera fila y la tercera columna. Así como calculamos este determinante a partir de cada uno de los elementos de la primera fila, se podría hacer a partir de cualquier otra fila. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta son estos signos de acá, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En principio, si tomamos como acá la primera fila, el primer término es positivo, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si esta es la matriz A, el determinante de A viene dado por 3 por el determinante de 2, 3, 2, 4, menos 5 por el determinante de 4, 3, menos 1, 4, más 2 por el determinante de 4, 2, menos 1, 2. Entonces, una vez que estamos acá, tenemos 3 multiplicado por 2 por 4, 8, menos 2 por 3, 6. 8 menos 6, 2. Menos 5 por 4 por 4, 16. Menos 1 por 3, me queda 16 más 3, 19. Más 2 por 4 por 2, 8. Menos 1 por 2, más 2, porque me queda menos, entonces es 8 más 2, 10. ¿Sí? Si operamos nos da menos 69, que es el determinante de esta matriz. De la misma forma se pueden ver, tratar de resolver el ejemplo 2. Y lo que vamos a ver ahora es otra forma de calcular estos determinantes, ¿sí? Para el caso de matrices de 3×3, lo que se puede hacer es volver a copiar las dos primeras columnas, ¿sí? Esta es la columna 1 que está repetida, esta columna está acá y esta segunda columna está repetida, entonces repetimos las dos primeras columnas y una forma de hacerlo es multiplicar estos tres elementos más estos tres elementos más estos tres elementos más, o sea, esos tres elementos positivos, y ahora menos estos tres elementos menos el producto de estos tres elementos menos el producto de estos tres elementos.
Entonces, se multiplican los elementos de la diagonal, se suman a los elementos, al producto de los elementos de esta diagonal, más se suman a los elementos del producto de esta diagonal, y lo mismo con estos productos que se restan, ¿sí? Pueden usarlo la forma de arriba, o esta forma sirve solo para matrices de 3×3. Entonces, en este caso, por ejemplo, queremos calcular con ese método el determinante de esta matriz. Repetimos la columna 1 y la columna 2. Entonces ahora hacemos 3 por 2 por 4 más 5 por 3 por menos 1 más 2 por 4 por 2. Esos son estos tres primeros elementos, términos. Ahora, menos 1 por 2 por 2, menos 2 por 3 por 3, menos 4 por 4 por 5. ¿Sí? Esto es el determinante de la matriz, y si lo calculamos nos da menos 69 porque es la misma matriz que calculamos arriba. Bueno, acá hay una advertencia que nos dice que esto funciona solo para matrices de 2×2 o de 3×3, ¿sí? En el caso de la matriz de 2×2 no hay que agregar ninguna fila ni ninguna columna, hacemos lo que ya habíamos calculado, que es lo mismo, es el producto de la diagonal positiva menos la otra diagonal negativa. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la definición de menor. Esta definición nos va a ayudar para poder encontrar determinantes de matrices más grandes. En general no vamos a calcular muchos determinantes de matrices más grandes porque uno ahora ya lo hace todo con distintos software, pero la idea es que sepan por lo menos los pasos a seguir. Entonces, sea A una matriz de n por n y sea m sub ij una matriz que tiene una columna y una fila menos, es de n-1 por n-1, que se obtiene eliminando el renglón. Si estoy buscando el menor ij, elimino el renglón i y la columna j, ¿sí? Y de esa forma esa matriz más chiquita que me queda es el menor ij de la matriz original A, ¿sí? Es básicamente lo que ya hacíamos para calcular las matrices de 3 dimensiones. En los determinantes de matrices de 3 dimensiones, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo que vimos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, para calcular este determinante poníamos 2 por la matriz que me queda al eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces esto sería el menor 1, 1 de la matriz. ¿Por qué? Porque la matriz que me queda acá surgió de eliminar la fila 1, columna 1. Entonces nosotros ya intuitivamente usábamos el concepto de menor, ahora le estamos dando la definición directamente. Bueno, entonces tenemos algunos ejemplos de cálculo del menor. Por ejemplo, el menor 1, 3, ¿sí? Tenemos que ir a la fila 1, elemento 3, ¿sí? Entonces este es el elemento 1, 3 de la matriz. No me deja marcarlo, pero bueno, es este 4 que está acá. Si elimino la fila 1 y la columna 3, me queda la matriz 0, 1, 6, 3, que es exactamente la que tengo acá. Bueno, entonces ya tenemos la definición de menor. Ahora definimos cofactor. Si yo tengo una matriz A de n por n, el cofactor ij de A, ¿sí? Es menos 1 por I más J por el determinante, ¿sí? Del menor IJ, ¿sí? Esto nos va a ayudar a poder calcular determinantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cofactor? El cofactor es un numerito, ¿sí? El cofactor, por ejemplo, 1, 1 sería menos 1 a la 1 más 1, que es 2, por el menor 1, 1, ¿sí? Entonces, este menos 1 a la I más J nos va a ir dando signos. Positivo si I más J es par, negativo si I más J es impar. Bueno, entonces ahora hay algunos ejemplitos para calcular el cofactor de una matriz, y a partir de eso vamos a
poder calcular un determinante de n por n usando el cofactor de una matriz, ¿sí? Sea una matriz de n por n, entonces el determinante de A, denotado por det A o A entre barritas, está dado por, si tomo la fila 1, A11 por el cofactor 11, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es A11 por menos 1 a la 1 más 1 a la 2 por el determinante del menor A11 más. Paso al que sigue, A12 por el cofactor de A12 y así hasta recorrer toda la fila, ¿sí? Esto podemos tomarlo para cualquier fila, así que podríamos tomar este determinante, por ejemplo, recorriendo la fila 2 de la matriz o cualquiera de las filas. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, supongamos que queremos encontrar el determinante de esta matriz y lo vamos a tomar por la fila 1. Entonces va a ser el primer elemento, que es 1, por el cofactor. El cofactor es menos 1 a la 1 más 1, ¿sí? Entonces me queda positivo. Este siempre es positivo, el que sigue es negativo, el otro es positivo, ¿sí? Los signos los podemos pensar directamente así. El primer signo es positivo y después me voy moviendo de a una unidad y va a ser uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Entonces, el primero es el primer elemento, 1, con signo positivo porque está en el primer lugar, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar fila 1 y columna 1, el determinante de esta matriz, que es lo que está acá. Ahora, el segundo. El primero es positivo, el segundo es negativo. Menos 3 por el determinante de la matriz que queda de eliminar esta fila y esta columna, que es 0, 2, 3, 3, 9, 4, 4, 6, 8, que es lo que está acá. Ahora, este era positivo, este es negativo, este es positivo. Más 5 por el determinante de 0, 2, 3, menos 1, 1, 2, 4, 6, 8, que es lo que está acá. Y por último, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Menos 2 por el determinante de esta matriz de 3×3. Si ahora se calcula cada uno de estos determinantes, les queda 160, que es el determinante de la matriz. Como les decía, esto es bastante trabajoso. ¿Por qué? Porque además tendrían que calcular 4 determinantes de matrices de 3×3. La idea es que si vamos a trabajar con algún determinante tan grande, la idea es que la matriz tenga varios ceros y a partir de ahí elegir la fila que tenga más ceros para no tener que resolver todos estos determinantes. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Después tenemos la definición de matriz triangular. Esto es muy intuitivo. Dice, una matriz cuadrada se denomina triangular superior si todas sus componentes abajo de la diagonal son 0. Entonces, por ejemplo, la matriz A tenemos todas las componentes, acá está la diagonal, 2, 2, 1, abajo de la diagonal son ceros, entonces es una matriz triangular superior. Y triangular inferior al revés, si todas las componentes arriba de la diagonal son 0. Entonces, por ejemplo, acá C, la diagonal es 5, 3, 4, arriba de la diagonal hay todos ceros, entonces es una matriz triangular superior e inferior, ¿sí? Y si una matriz se denomina diagonal, si todos los elementos que no se encuentran en la diagonal son 0. Por ejemplo, la matriz E. Bueno, después tenemos un teoremita que nos dice que si nosotros tenemos una matriz que es triangular superior o triangular inferior, entonces el determinante de esa matriz es el producto de los elementos de la diagonal. Bueno, tenemos un ejemplito y un teorema que en este caso está dado para matrices triangulares superiores, pero después vamos a ver que en la sección siguiente se da para todas las matrices. Dice, sea T una matriz triangular superior, entonces T es invertible si y solo si el determinante de T es distinto de 0. ¿Sí? Este teorema
está dado acá, pero lo que vamos a usar nosotros es un teorema que está más adelante que dice que una matriz cualquiera, cuadrada, es invertible si, solo si, el determinante es distinto de 0. Bueno, el teorema 3 no lo vamos a trabajar. Y entonces pasamos directamente a los ejercicios. Bueno, de los ejercicios de la sección 2.1, los que tenemos marcados son solo de calcular el determinante, ¿sí? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el 2. En el ejercicio 2 tenemos que calcular un determinante que es menos 1, 1, 0, 2, 1, 4, 1, 5, 6. ¿Sí? Entonces, podemos calcularlo de cualquier forma. Lo que voy a hacer yo es la forma que les recomiendo que hagan porque les sirve para cualquier matriz, independientemente de que sea de 3×3, que es por el método de los cofactores. Entonces, acuérdense que pueden tomar cualquier fila, pero tienen que ir teniendo en cuenta los signos. Tenemos el primer elemento siempre, lo voy a poner con otro color, el primer elemento siempre es un más, después un menos, después un más. Si arranco por la otra fila, como este es un más, el de abajo es un menos, después un más, después un menos. Si se arranco por la última fila es más, menos, más, menos, más, ¿sí? Siempre se arranca del primero que es positivo y después, si quiero ver los signos, va de más a menos, más, menos, y así sucesivamente de a 1, va variando. Bueno, entonces calculamos el determinante. Yo lo que en este caso, para esta matriz, como la primer fila tiene un 0, lo que voy a hacer es calcularlo a partir de esta primer matriz, porque cuando multiplico por 0 ahí me voy a ahorrar calcular un determinante. Entonces, primero es más por el numerito que está acá, menos 1 por el determinante que resulta de eliminar esta fila y esta columna, que es el determinante 1, 4, 5, 6. ¿Sí? Acuérdense que los más menos de colores no pertenecen a la matriz, los puse solamente para explicar el tema de los cofactores. Ahora, era más menos 1 por el determinante de esta matriz. Ahora sí, menos 1 por el determinante de la matriz 2, 1, 4, 6. Y ahora sería más 0 por el determinante de la matriz que me queda acá. Resulta de eliminar esta fila con esta columna. Me quedaría la matriz 2, 1, 1, 5. ¿Sí? Como esta matriz está multiplicada por 0, no voy a calcular ese determinante. Directamente voy a calcular estos dos. Entonces esto me va a quedar menos 1 por, y acá tengo 1 por 6, 6, menos 5 por 4, 20. Menos 1 por, ahora el determinante de esta matriz, que es 2 por 6, 12, menos 1 por 4, 4. ¿Sí? Bueno, más 0, porque no importa cuánto valga este determinante, hay que multiplicarlo por 0. Entonces esto nos queda menos 1 por 6 menos 20, queda menos 14, menos 1 por 12 menos 4, que es 8. Entonces esto nos queda entonces menos 1 por menos 14, 14 menos 8, el determinante de esta matriz es entonces 14 menos 8, 6. Es distinto de 0, entonces la matriz es invertible. Bueno, de la misma forma, todos los que tienen de matrices de 3×3, vamos a hacer ahora uno de una matriz. Fíjense, yo les marqué acá que hagan el 11. ¿Por qué les marqué que hagan el 11? Porque si ustedes se fijan, la primer fila tiene un solo componente,
que es el menos 3. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes lo hagan por la primera fila, les va a quedar menos 3 por el determinante de esta matriz de 3 por 3 y lo podrían calcular así. Si no, también tenemos otra forma de calcularlo. ¿Cuál es? Fíjense que esta matriz es una matriz triangular inferior. ¿Sí? Entonces ya sabemos que si tenemos matrices triangulares, el determinante se calcula multiplicando los elementos de la diagonal, como pasa por ejemplo en el caso de la matriz 13. ¿Sí? En el caso de la matriz 11 podrían probarlo de las dos formas como para practicar, pero si no, en el caso de la matriz 13, fíjense que el determinante de esa matriz, como es una matriz triangular superior, el determinante va a ser, supongamos que esa matriz se llama A, el determinante va a ser 2 por 1 por 4 por menos 2 por 6. Entonces tenemos, va a ser negativo porque hay un negativo, menos, y ahora tenemos que ir multiplicando todo esto. 6 por 4, 24, por 2, 48, por 2, 96. ¿Sí? Entonces el determinante de esta matriz es menos 96. Bueno, como en este caso no tienen otro tipo de ejercicios, tienen que acá aprovechar a practicar calcular determinantes. Pasamos ahora a la sección 2.2 de propiedades de los determinantes. En el primer teorema tenemos una propiedad que nos dice que si tenemos dos matrices de n por n, dos matrices cuadradas, entonces el determinante de la matriz producto A por B es igual al determinante de la matriz, es igual al determinante de la matriz A por el determinante de la matriz B. Es decir, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Tenemos un ejemplo que lo demuestra. En realidad un ejemplo que lo demuestra no, es un ejemplo que en el que uno puede chequear que sí eso es válido. En el teorema 2 no lo vamos a ver porque tiene que ver con la factorización LU que no vimos. El teorema 3 tampoco. El teorema 4 sí. El determinante de A transpuesta es igual al determinante de A, ¿sí? Si tenemos una matriz y su transpuesta, las dos tienen el mismo determinante. Bueno, en este caso tenemos una matriz, su transpuesta, se calculan los dos determinantes y da el mismo valor. El teorema 5 básicamente lo que me está diciendo es que se puede calcular el determinante a partir de cualquier fila, que es lo que ya habíamos visto, ¿sí? No siempre tiene que ser la primera fila. Tenemos un ejemplo en el cual se calcula a partir de la primera y de la segunda fila el determinante de esta matriz, y de las dos formas da menos 69. Bueno, esta propiedad es muy importante porque nos ahorra hacer muchos pasos. Esta propiedad dice, si cualquier renglón o columna de una matriz A es un vector 0, entonces el determinante de A es igual a 0, ¿sí? Entonces, si tenemos una matriz que tiene una fila o una columna que son todos ceros, entonces ya está, no tengo que calcular ningún determinante, ya sé que ese determinante es 0. Por ejemplo, en este caso, esta matriz de 3×3 tiene la segunda fila que son ceros, y en esta matriz de 4×4 tiene la tercera columna que son todos ceros. Entonces ambos determinantes son 0. En la propiedad 2 lo que me dice es que si yo tengo, si el renglón I o una columna J de una matriz A se multiplica por un escalar, entonces el determinante de esa matriz también se multiplica por el escalar.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz, que es esta, la matriz B, que esta es igual a la matriz A, nada más que en la fila I está multiplicada por una constante, ¿sí? La constante C. Entonces yo puedo sacar esa constante afuera del determinante y el determinante de esa matriz va a ser C por el determinante de A, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, esta fila multiplicada por 2 y esta fila multiplicada por 3, entonces primero saco 1, saco el 2 afuera, después saco el 3, entonces el determinante de la matriz de esta matriz sería el determinante de A por 2 por 3. Y así por cada constante que aparezca multiplicada en una fila. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo. Tenemos esta matriz y la matriz B, que es la fila 2, está multiplicada por 4. ¿Sí? Tenemos 3 por 4, 12, 1 por 4, 4 y 4 por 4, 16. Nos queda esta matriz. Y si calculamos el determinante de A, nos da 16 y el determinante de B es 4 por el determinante de A, que es 64. En la propiedad 3 tenemos dos matrices que son casi iguales, salvo en una columna, ¿sí? Entonces, si tenemos una nueva matriz que en esa columna, en la que eran distintas, están sumadas esas dos columnas, el determinante de esta matriz va a ser el determinante de la suma de las de arriba. Esta no es una propiedad que usemos mucho, pero bueno, para que sepan que hay una relación. Bueno, acá tienen un ejemplo en donde verifican eso. Esta propiedad 4 también es importante, dice el intercambio de cualesquiera dos renglones o columnas distintos de A tiene el efecto de multiplicar el determinante por menos 1. Entonces, si yo intercambio dos filas o dos columnas, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo la matriz A dada de esta forma y en la matriz B intercambié esta fila por esta fila. Entonces el determinante de A es igual al determinante de B, pero multiplicado por menos 1. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Y bueno, ahora sí, la propiedad quizás la más importante es la propiedad 5. Si A tiene dos renglones o columnas iguales, entonces su determinante es 0. Y en la propiedad 6, si un renglón o columna de A es un múltiplo escalar de otro, entonces también su determinante es 0. En la propiedad 7, si se suma un múltiplo escalar de un renglón o una columna a otro, entonces también el determinante no cambia. Esta propiedad en realidad no la vamos a trabajar, pero bueno, tienen los ejemplos para ver si quieren. Y ya estamos llegando al final de las propiedades. Tienen muchos ejemplos para poder repasar. Acá por ejemplo tienen un determinante de una matriz de 4×4, pero tienen que usar las propiedades para hacerlo más fácil. En realidad nosotros vamos a trabajar con ejemplos bastante más sencillos. Ya van a ver cuando lleguemos a los ejercicios. Bueno, el teorema 6 no lo vamos a trabajar. Y bueno, con eso ya llegamos a los ejercicios de la sección 2.2. Bueno, pasamos ahora a los ejercicios de la sección 2.2. En la primera tanda de ejercicios tenemos que evaluar el determinante. En este caso dice usando los métodos de esta sección, pero yo lo dejo para que lo hagan como ustedes quieran, ¿sí? Pueden usar los cálculos de determinantes tradicionales o usar alguna de las propiedades. En este caso, las primeras matrices de 2×2 y de
de 3 por 3, pueden calcular el determinante como ustedes quieran. Yo lo que voy a resolver ahora son ejercicios como el 19 y el 21, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, letras y varios ceros. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 24. Si yo quiero calcular este determinante de esta matriz, que es de 5 por 5, ¿cómo puedo hacer para calcularlo? Entonces voy a copiar la matriz 24. Tenemos A 0, 0, 0, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C, 0, 0, 0, D, 0 y 0, E, 0, 0, 0, ¿sí? Fíjense que cada uno de las filas o columnas tiene una letra, entonces no podemos decir que ninguno sea un renglón o una columna de ceros como para decir que el determinante es 0. Entonces lo que vamos a hacer es calcularlo por cofactores. Si yo tomo el primer elemento, ¿sí? Primero lo voy a calcular por este cofactor. Entonces es la matriz A por el determinante de esta matriz de 4 por 4. Entonces la voy a copiar. 0, B, 0, 0, 0, 0, 0, C, 0, 0, D, 0 y E, 0, 0, 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora esto tendría que seguir con menos 0 por el otro determinante, más 0 por el otro determinante, menos 0 por el otro determinante, más 0 por el otro determinante. El único que me queda distinto de 0 es A por el determinante que ya escribí. Entonces ahora voy a volver a escribir, lo voy a hacer aparte, pero voy a volver a escribir el determinante de esta matriz. ¿Cómo lo puedo calcular? El determinante de esta matriz, 0B, 0, 0, 0, 0, 0, C, 0, 0, D, 0 y E, 0, 0, 0. ¿Cómo lo voy a hacer? De nuevo, por cofactores, pero ahora a partir de B, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Este es un más y este es con menos, entonces es menos B por la matriz que me queda de eliminar esta fila y esta columna. Entonces me queda la matriz de 3 por 3, 0, 0, C, 0, B, 0, E, 0, 0. Y así puedo seguir trabajando como quiera. En este caso, esta matriz es bastante sencilla de calcular el determinante. Lo podemos hacer, por ejemplo, haciendo de nuevo cofactores. Entonces tenemos que 0, 0C, 0, D0, E0, 0. Lo podemos calcular por cofactores en C. Acá. Entonces los signos me van a quedar más del primer término, menos del segundo. Este tercero es con más. Entonces es C por el determinante de 0D, E0. Y este ya lo puedo calcular. Esto me va a quedar C por 0 por 0, 0, menos E por D. Menos E por D. Entonces ya calculé este determinante. Este determinante es menos C por E por D. Entonces ya tengo el valor de este determinante, lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? Entonces, esto es el menos B que tenía acá, menos B por
menos C por E por D, entonces menos por menos me queda más, B por C por E por D. Ya tengo el valor de este determinante y ahora lo voy a reemplazar acá arriba. Entonces a esto que tengo acá lo tengo que multiplicar por A. Entonces esto me va a quedar A por B, por C, por E y por D, y de esta forma encontré el determinante del ejercicio 24. De una forma similar a esta, deben calcular el determinante de la función de la matriz 19, del ejercicio 19 y de la matriz del ejercicio 21. Si pueden aplicar alguna propiedad que le haga más sencillo los cálculos, pueden aplicarla directamente. Pasamos ahora a los siguientes ejercicios. La siguiente tanda del 27 al 35 tienen un dato. Tienen que la matriz de la matriz A tiene determinante igual a 8. Entonces todas las otras matrices tienen alguna modificación de esa, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es, a partir de ver qué modificación tiene hecha, poder ver cómo se modifica el determinante de la nueva matriz. Entonces nosotros sabemos esto. La matriz el determinante de esta matriz es 8. Entonces, a partir de observar qué es lo que pasó con las otras matrices, podemos determinar cómo se modifica. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 27 podemos ver que lo que se hizo fue intercambiar la fila 1 con la fila 3. Las columnas están en el mismo orden y la fila 2 está en el lugar que corresponde. Entonces, si intercambio una sola vez las filas, el determinante se multiplica por menos 1. Entonces, el determinante de 27 es menos 8. Ahora, veamos qué es lo que pasa en el ejercicio 28. En el ejercicio 28 tenemos más de una modificación. ¿Por qué? Porque tenemos A31, A32, A33, A11, A12 y A13, A21, A22 y A23. Entonces hay más de un cambio. ¿Por qué? Porque ninguna, esto es 2,1 y esto es 1,1. Ninguna de las filas está en el lugar que le corresponde. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, para que la fila 2 esté en el lugar que le corresponde, intercambiar estas dos filas, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 1, ¿sí? Por intercambiar las filas, por el determinante de la primera queda en su lugar, A31, A32, A33. Intercambio estas dos y me queda A21, A22, A23. Y esta fila pasa a la tercer lugar, A11, A12, A13. La fila 2 ya está en su lugar. Ahora tendríamos que intercambiar fila 1 con fila 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a multiplicar por menos 1. Me queda menos 1 por menos 1. Y ahora modifico de nuevo. Entonces, ¿qué me queda? A11, A12, A13. La segunda fila queda en el mismo lugar, A21, A22, A23. Y la última ahora pasa, la tercera pasa a A31, esa fila pasa a la tercera y me queda A31, A32 y A33.
3, 3. ¿Sí? Llegué a la matriz original, cuyo determinante es igual a 8. Entonces fíjense cómo me quedó. Hice dos cambios de filas, me quedó menos 1 por menos 1 por la matriz que tiene determinante 8. Entonces la matriz del ejercicio 28 tiene un determinante igual al determinante de la matriz A. ¿Por qué? Porque intercambié dos veces las filas, entonces me quedó menos 1 por menos 1, 1. De la misma forma tienen que ir probando con los otros ejercicios. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 32, tenemos varias cuestiones. Tenemos 4 por A11, 4 por A21, 4 por A31, menos 2 por A13, menos 2 por A23, menos 2 por A33, 3 por A12, 3 por A22 y 3 por A32. Bueno, tenemos varias cuestiones acá. Por un lado está multiplicado por constantes las columnas y por el otro hay un intercambio, ¿sí?, entre esta columna y esta columna. Tenemos la columna 3, ¿sí?, en el lugar de la columna 2 y la columna 2 en el lugar de la columna 3. Entonces, si yo intercambio estas dos columnas, el determinante se queda multiplicado por menos 1. Y a su vez voy a sacar el 4 que tengo multiplicado por esta columna y sabemos que por propiedad el 4 sale afuera. Entonces me queda A11, A21, A31 y intercambio de lugar estas dos. 3, 2, 2, perdón, 3, 1, 2. 3 por A12, 3 por A22, 3 por A32, menos 2 por A13, menos 2 por A23, menos 2 por A33. Entonces ya tenemos ahora todos los elementos en el lugar que corresponden, solo resta sacar el 3 y resta sacar el menos 2. Entonces nos queda menos 1 por 4 que teníamos antes, menos 4, saco el 3 también, saco el menos 2, lo puedo hacer todo junto y me queda la matriz A. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Entonces el determinante de esta matriz me va a quedar menos 4 por menos 2, 8, por 3, 24, por el determinante de esta matriz que es 8. ¿Sí? Entonces ese determinante nos queda 24 por 8 que es 192. Bueno, de la misma forma tienen que tratar de calcular los demás determinantes. Con esto terminamos el video correspondiente a estas dos secciones.